¿Algo que quieran añadir acerca de Bolaño? Oye, Juan, yo estuve leyendo que él y otra gente en México hicieron como el infrarrealismo. ¿Tú sabes de Sí, qué es él eso? formó este grupo que se llamaban los infrarrealistas, pero más que todo era un grupo muy informal, ¿no? No era un Era un grupo, movimiento como no, era tal. un grupo de panas que se reunían a escribir y se pusieron los infrarrealistas. No me acuerdo muy bien las razones, pero lo que sí sé es que era un grupo entre poetas y escritores que básicamente venían con intención de matar a los dioses. Eso era todo. Entonces, por ejemplo, entre una de sus principales proezas era, por ejemplo, en ese tiempo Octavio Paz, por ejemplo. Octavio Paz era uno de los escritores insignes de la época. Se escuchaba mucho y se lo leía muchísimo en México. Lo que ellos hicieron era un poco irse contra Octavio Paz, ¿no? Entonces decir, las letras como Octavio Paz la describieron son las letras que fueron, pero ahora las letras que son las letras del infrarrealismo. Entonces empezaron a escribir con esta nueva tónica y esta nueva estructura y esta nueva manera de manejar el lenguaje. Y, e incluso, por ejemplo, en 2666 hay un capítulo en el que aparece Octavio Paz, aparece como personaje. Y es un personaje misterioso, es un personaje que poco sustento tiene de aparecer además, que es algo que sucede mucho, por ejemplo, en la literatura de Bolaño, más que todo en los libros. Te encuentras con escenas y personajes que nada tienen que ver con nada, pero están ahí, porque viéndolo desde un punto de vista macro, es un poco como la forma de sublimar la literatura, ¿no? De tratar de darle elementos sublimes. Y por lo general lo que es un elemento sublime es un elemento que es totalmente inservible, algo así como la poesía, que es totalmente inservible. Y por ser inservible, no dije fútil, ¿no? Sino inservible. Y por ser inservible se convierte en algo sublime. Eh, la poesía, por ejemplo, no te da techo, no te da comida, no te da nada. Como dice un poeta, lo único que te da literatura, lo único que te da la poesía es una ventana al infinito. Ya. Únicamente. Es lo único que te da, no te da nada más. No te da comida, no te da techo, no te da nada más que eso. Entonces, por eso se dice que, por ejemplo, la poesía es el más sublime de todos los artes, justamente por su futilidad. No hay ningún, o por lo menos son muy pocos los poetas en la historia que han logrado vivir de la literatura, de la poesía. Y ningún poeta que escribe poesía escribe para vender. Y si es que lo hizo para vender es porque no escribió poesía. Entonces, por ejemplo, cuando a Bolaño le preguntaron si alguna vez ha estado en presencia de la poesía, no era la pregunta no era la poesía, pero lo que quería decir era la poesía. ¿Alguna vez estado en presencia de la poesía? Y él había dicho que sí. La pregunta era si alguna vez estaba en presencia del éxtasis, pero estaban hablando de la poesía. Y él decía que sí. Y él decía que el éxtasis quema, que el éxtasis arde, y que el que ha estado en presencia del éxtasis nunca podrá volver a ser el mismo. Por eso él decía en esta entrevista, que la pueden encontrar con Juan Carlos Solar, me parece que es. No es con Juan Carlos Solar, con otro. Decía que ahora muchos escritores que escriben supuesta poesía se mantienen en el hecho de supuesta porque no han vivido el éxtasis de la poesía, que sería escribir en alta mar sin timón y en el delirio, básicamente. Eso. Gracias, Juan. Saluditos. Bueno, chicos, ya después de esta introducción, por favor, abran el último enlace que les envié. Vamos a leer otro. Este es un tris más largo, pero bueno, como de costumbre. Si lo tienen todos abiertos, díganme que sí. El último que envié. ¿Sí? El que se llama El Ojo Silva. Ok, listo. Entonces, como siempre, empiezo yo y el que quiera seguir, bueno, se une.
El ojo Silva. Para Rodrigo Pinto y María y Andrés Braithwaite. Bueno, Braithwaite. Es una palabra que no tengo una puta idea de cómo se dice. Bright white. Yo diría bright white. Yo diría Braithwaite. Bueno, lo que son las cosas, Mauricio Silva, llamado El Ojo, siempre intentó escapar de la violencia, aún el riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar, al menos no nosotros. Los nacidos en Latinoamérica en la década del 50, los que rondábamos los 20 años cuando murió Salvador Allende. El caso del ojo es paradigmático y ejemplar y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, en donde... ¿Sí es esto? Ok. Llevaron a México, en donde vivió un par de años y en donde lo conocí. No era como la mayoría de los chilenos que por entonces vivían en el DF. No se vanagloriaba de haber participado en una resistencia más fantasmal que real. No frecuentaba los círculos de exiliados. Nos hicimos amigos y solíamos encontrarnos una vez a la semana, por lo menos, en el Café de La Habana, de Bucareli, o en mi casa de la calle Versalles, en donde yo vivía con mi madre y con mi hermana. Los primeros meses del Ojo Silva sobrevivió a base de tareas esporádicas y precarias. Luego consiguió trabajar como fotógrafo de un periódico del DF. No recuerdo qué periódico era. Tal vez El Sol, si alguna vez existió en México, un periódico de ese nombre, tal vez El Universal. Yo hubiera preferido que fuera El Nacional, cuyo suplemento cultural dirigía al viejo poeta español Juan Rejano, pero en El Nacional no fue porque yo trabajé allí y nunca vi al ojo de la redacción, pero trabajó en un periódico mexicano. De eso no me cabe la menor duda. Y su situación económica mejoró al principio imperceptiblemente porque el ojo se había acostumbrado a vivir de forma espartana. Pero si uno afinaba la mirada podía apreciar señales inequívocas que hablaban de un repunte económico. Los primeros meses en el DF, por ejemplo, lo recuerdo vestido con sudaderas. Los últimos ya se habían comprado un par de camisas e incluso una vez lo vi con corbata. Una prenda que nosotros, es decir, mis amigos poetas y yo, no usábamos nunca. De hecho, el único personaje encorbatado que alguna vez se sentó a nuestra mesa del Café Quinto en la avenida Bucareli fue el Ojo. Por aquellos días se decía que el Ojo Silva era homosexual. Quiero decir, en los círculos de exiliados chilenos corría el rumor, en parte como manifestación de maledicencia. Ay, alguien entró. Qué pena. De maledicencia y en parte como un nuevo chisme que alimentaba la vida más bien aburrida de los exiliados. Gente de izquierda que pensaba, al menos de cintura para abajo, exactamente igual que la gente de derecha que en aquel tiempo se enseñoreaba de Chile. Una vez vino el Ojo a comer a mi casa. Mi madre lo apreciaba y el Ojo correspondía al cariño haciendo de vez en cuando fotos de la familia, es decir, de mi madre, de mi hermana, de alguna amiga, de mi madre y de mí. A todo el mundo le gustaba que lo fotografíen. A todo el mundo le gusta que lo fotografíen. Me dijo una vez. A mí me daba igual, o eso creía, pero cuando el Ojo dijo eso estuve pensando durante un rato en sus palabras y terminé por darle la razón. Solo a algunos indios no les gustan las fotos, dijo. Mi madre creyó que el Ojo estaba hablando de los mapuches, pero en realidad hablaba de los indios de la India, de esa India que tan importante iba a ser para él en el futuro. ¿Alguien quiere continuar? ¿Quieres ver? Dale. ¿Cómo estamos? Una noche. A ver, una noche me lo encontré en el Café Quito.
Quito es que es en Quito, además es en Quito, Quito, Café Quito de Ecuador, ¿no? Ok. Casi no había parroquianos y el ojo estaba sentado junto a los ventanales que daban a Bucareli con un café con leche servido en vaso. Esos vasos grandes de vidrio grueso que tenía en el Quito y el que nunca más he vuelto a ver en un establecimiento público. Me senté junto a él y estuvimos charlando durante un rato. Parecía translúcido. Esa fue la impresión que tuve. El ojo parecía de cristal y su cara y el vaso de vidrio de su café con leche parecían intercambiar señales, como si se acabaran de encontrar, dos fenómenos incomprensibles en el vasto universo, y trataron con más voluntad que esperanza de hallar un lenguaje común. Esa noche me confesó que era homosexual, tal como propagaban los exiliados, y que se había ido de México. Por un instante creí entender que se marchaba porque era homosexual, pero no. Un amigo le había conseguido un trabajo en una agencia de fotógrafos de París y eso era algo con lo que siempre había soñado. Tenía ganas de hablar y yo lo escuché. Me dijo que durante algunos años había llevado con pesar, con discreción, su inclinación sexual, sobre todo porque él se consideraba de izquierdas y los compañeros veían con cierto prejuicio a los homosexuales. Hablamos de la palabra invertido, hoy en desuso, que atraía como un imán paisajes desolados y del término colista que yo escribía en S y que el ojo pensaba que se escribía con Z. Recuerdo que terminamos despotricando contra la izquierda chilena y que en algún momento yo brindé por los luchadores chilenos errantes, una fracción numerosa de los luchadores latinoamericanos errantes, entelequia compuesta de huérfanos que como su nombre indica, erraban por el ancho mundo ofreciendo sus servicios al mejor postor, que casi siempre, por lo demás, era el peor. Pero después de reírnos, el ojo dijo que la violencia no era cosa suya. Tuya sí, me dijo con una tristeza que entonces no entendí, pero no mía. Detesto la violencia. Yo le aseguré que sentía lo mismo. Después nos pusimos a hablar de otras cosas, libros, películas, y ya no nos volvimos a ver. Un día supe que el ojo se había marchado de México. Me lo comunicó un antiguo compañero suyo del periódico. No me pareció extraño que no se hubiera despedido de mí. El ojo nunca se despedía de nadie. Yo nunca me despedía de nadie. Mis amigos mexicanos nunca se despedían de nadie. A mi madre, sin embargo, le pareció un gusto de mala educación. 2 o 3 años después yo también me marché de México. Estuve en París, lo busqué. Si bien no con exclusivo ahínco, no lo encontré. Con el paso del tiempo empecé a olvidar hasta su rostro, aunque siempre persistió en mi memoria una forma de acercarse, un estar, una forma de opinar desde cierta distancia y desde cierta tristeza, nada enfática, que asociaba con el ojo Silva. Un ojo Silva que ya no tenía rostro, o que había adquirido un rostro de sombras, pero que aún mantenía lo esencial, la memoria de su movimiento, una entidad casi abstracta, pero en donde no cabía la quietud. Pasaron los años, muchos años. Algunos amigos murieron. Yo me casé, tuve un hijo, publiqué algunos libros. En cierta ocasión tuve que ir a Berlín. La última noche, después de cenar con Heinrich von Barenberg y su familia, cogí un taxi. Aunque usualmente era Heinrich el que cada noche me iba a dejar al hotel, al que ordené que se detuviera antes porque quería pasear un poco. El taxista, un asiático ya mayor que escuchaba Beethoven, me dejó a unos 5 cuadras del hotel. No era muy tarde, aunque casi no había gente por las calles. Atravesé una plaza. Sentado en una banca estaba el ojo. No lo reconocí hasta que él me habló. Dijo mi nombre y luego me preguntó cómo estaba. Entonces me di vuelta y lo miré durante un rato sin saber quién era. El ojo seguía sentado en el banco y sus ojos me miraban y luego me miraban el suelo o a los lados, los árboles enormes de la pequeña plaza berlinesa y las sombras que lo rodeaban a él con más inmensidad. Eso creí entonces que a mí. Di unos pasos hacia él y le pregunté quién era. Soy yo, Mauricio Silva, dijo. El ojo Silva de Chile, dije yo. Él asintió y solo entonces lo vi sonreír. Aquella noche conversamos casi hasta que amaneció. El ojo vivía en Berlín desde hace algunos años y sabía encontrar los bares que permanecían abiertos toda la noche. Le pregunté por su vida. A grandes rasgos me hizo un dibujo de los avatares del fotógrafo freelancer. Había tenido casa en París, en Milán y ahora en Berlín, viviendas modestas en donde guardaba los libros y de las que se ausentaba durante largas temporadas.
Solo cuando entramos al primer bar pude apreciar cuánto había cambiado. Estaba mucho más flaco, el pelo entrecano y la cara surcada de arrugas. Noté asimismo que bebía mucho más que en México. Quiso saber de mí. Por supuesto, nuestro encuentro no había sido casual. Mi nombre había aparecido en la prensa y el ojo lo leyó a alguien, le dijo que un compatriota suyo daba una lectura o una conferencia a la que no pude ir, pero llamó por teléfono a la organización y consiguió las señas de mi hotel. Cuando lo encontré en la plaza solo estaba haciendo tiempo, dijo, y reflexionando a la espera de mi llegada. Me reí. Reencontrarlo, pensé, había sido un acontecimiento feliz. El ojo seguía siendo una persona rara, y sin embargo asequible, y alguien que no imponía su presencia, alguien al que le podías decir adiós en cualquier momento de la noche y él solo te diría adiós, sin un reproche, sin un insulto, una especie de chileno ideal, estoico y amable, un ejemplar que nunca había abundado mucho en Chile, pero que solo allí se podía encontrar. Releo estas palabras y sé que peco de inexactitud. El ojo jamás se hubiera permitido estas generalizaciones. En cualquier caso, mientras estuvimos en los bares, sentados delante de un whisky y de una cerveza sin alcohol, nuestro diálogo se desarrolló básicamente en el terreno de las evocaciones, es decir, fue un diálogo informativo y melancólico. El diálogo, en realidad el monólogo, que de verdad me interesa es el que se produjo mientras volvíamos a mi hotel, a eso de las 2 de la mañana. La casualidad quiso que se pusiera a hablar, o que se lanzara a hablar, mientras atravesábamos la misma plaza en donde unas horas antes nos habíamos encontrado. Recuerdo que hacía frío y que de repente escuché que el ojo me decía que le gustaría contarme algo que nunca antes le había contado a nadie. Lo miré. El ojo tenía la vista puesta en el sendero de baldosas que se tenteaba por la plaza. Le pregunté de qué se trataba. De un viaje, contestó en el acto. ¿Y qué pasó en el viaje?, le pregunté. Entonces el ojo se detuvo y durante unos instantes pareció existir solo para contemplar las copas de los árboles alemanes y los fragmentos de cielo y nubes que bullían silenciosamente por encima de estos. Algo terrible, dijo el ojo. ¿Tú te acuerdas de una conversación que tuvimos en el Quito antes de que me marchara de México? Sí, dije. Te dije que era gay, dijo el ojo. Me dijiste que eras homosexual, dije yo. Sentémonos, dijo el ojo. Juraría que lo vi sentarse en el mismo banco, como si yo aún no hubiera llegado, o aún no hubiera empezado a cruzar la plaza, y él estuviera esperándome y reflexionando sobre su vida y sobre la historia que el destino o el azar lo obligaba a contarme. Alzó el cuello de su abrigo y empezó a hablar. Yo encendí un cigarrillo y permanecí de pie. La historia del ojo transcurría en India. Su oficio y no la curiosidad de turista lo habían llevado hasta allí, en donde tenía que realizar dos trabajos. El primero era el típico reportaje urbano, una mezcla de Marguerite Duras y Germán Hesse. El ojo y yo sonreíamos. Hay gente así, dijo. Gente que quiere ver la India a medio camino entre India Song y Siddhartha, y uno está para complacer a los editores. Así que el primer reportaje había consistido en fotos donde se vislumbraban casas coloniales, jardines derruidos, restaurantes de todo tipo, con predominio más bien del restaurante canalla o del restaurante de familias que parecían canallas y solo eran indias, y también fotos de extrarradio, las zonas verdaderamente pobres, y luego el campo y las vías de comunicación, carreteras, empalmes ferroviarios, autobuses y trenes que entraban y salían de la ciudad, sin olvidar la naturaleza como en estado latente, una hibernación ajena al concepto de hibernación occidental, árboles distintos a los árboles europeos, ríos y riachuelos, campos sembrados o secos, el territorio de los santos, dijo el ojo. El segundo reportaje fotográfico era sobre el barrio de las putas de una ciudad de la India, cuyo nombre no conoceré nunca. Aquí empieza la verdadera historia del ojo. En aquel tiempo aún vivía en París y sus fotos iban a ilustrar un texto de un conocido escritor francés que se había especializado en el submundo de la prostitución. De hecho, su reportaje solo era el primero de una serie que comprendería barrios de tolerancia o zonas rojas de todo el mundo, cada una fotografiada por un fotógrafo diferente, pero todas comentadas por el mismo escritor. No sé a qué ciudad llegó el ojo, tal vez Bombay, Calcuta, tal vez Benares o Madrás. Recuerdo que se lo pregunté y que él ignoró mi pregunta. Lo cierto es que llegó a la India solo, pues el escritor francés ya tenía escrita su crónica y él únicamente debía ilustrarla, y se dirigió a los barrios que el texto del francés indicaba y comenzó a hacer fotografías.
En sus planes y en los planes de sus editores, el trabajo y por lo tanto la estadía en la India no debía prolongarse más allá de una semana. Se hospedó en un hotel en una zona tranquila, con una habitación con aire acondicionado y con una ventana que daba a un patio que no pertenecía al hotel y en donde había 2 árboles y una fuente entre los árboles y parte de una terraza en donde a veces aparecían 2 mujeres seguidas y presididas de varios niños. Las mujeres vestían a la usanza india, o lo que para el ojo eran vestimentas indias, pero a los niños incluso una vez los vio con corbatas. Por las noches se desplazaba a la zona roja y hacía fotos y charlaba con las putas, algunas jovencísimas y muy hermosas, otras un poco mayores o más estropeadas con pinta de matronas escépticas y poco locuaces. El olor, que al principio más bien lo molestaba, terminó gustándole. Los chulos, no vio muchos, eran amables y trataban de comportarse como chulos occidentales o tal vez, pero esto lo soñó después en su habitación de hotel con aire acondicionado, eran estos últimos quienes habían adoptado la gestualidad de los chulos hindúes. Una tarde lo invitaron a tener relación carnal con una de las putas. Se negó educadamente. El chulo comprendió en el acto que el ojo era homosexual y a la noche siguiente lo llevó a un burdel de jóvenes maricas. Esa noche el ojo enfermó. Ya estaba dentro de la India y no me había dado cuenta, dijo, estudiando las sombras del parque berlinés. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Nada. Miré y sonreí. No hice nada. Entonces a uno de los jóvenes se le ocurrió que tal vez al visitante le agradaría visitar otro tipo de establecimiento. Eso dedujo el ojo, pues entonces ellos no hablaban en inglés. Así que salieron de aquella casa y caminaron por calles estrechas e infectas hasta llegar a una casa cuya fachada era pequeña, pero cuyo interior era un laberinto de pasillos, habitaciones minúsculas y sombras de las que sobresalía de tanto en tanto un altar o un oratorio. Es costumbre en algunas partes de la India, me dijo el ojo mirando al suelo, ofrecer un niño a una deidad cuyo nombre no recuerdo. En un arranque desafortunado le hice notar que no solo no recordaba el nombre de la deidad, sino que tampoco el nombre de la ciudad ni el de ninguna persona de su historia. El ojo me miró y sonrió. Trato de olvidar, dijo. En ese momento me temí lo peor. Me senté a su lado y durante un rato ambos permanecimos con los cuellos de nuestros abrigos levantados y en silencio. Ofrecen un niño a ese Dios, retomó su historia tras escrutar la plaza en penumbras, como si temiera la cercanía de un desconocido, y durante un tiempo que no sé mensurar el niño encarna al Dios. Puede ser una semana lo que dure la posesión, un mes, un año, no lo sé. Se trata de una fiesta bárbara, prohibida por las leyes de la República India, pero que se sigue celebrando. Durante el transcurso de la fiesta, el niño es colmado de regalos que sus padres reciben con gratitud y felicidad, suelen ser pobres. Terminada la fiesta, el niño es devuelto a su casa, o al agujero inmundo donde vive y todo vuelve a recomenzar al cabo de un año. La fiesta tiene la apariencia de una romería latinoamericana, solo que tal vez es más alegre, más bulliciosa y probablemente la intensidad de los que participan, de los que se saben participantes, sea mayor. Con una sola diferencia. El niño, días antes de que empiecen los festejos, lo castran. El Dios que se encarna en él durante la celebración exige un cuerpo de hombre, aunque los niños no suelen tener más de 7 años, sino la mácula de los atributos masculinos. Así que los padres lo entregan a los médicos de la fiesta, o a los barberos de la fiesta, o a los sacerdotes de la fiesta, y estos lo emasculan, y cuando el niño se ha recuperado de la operación, comienza el festejo. Semanas o meses después, cuando todo ha acabado, el niño vuelve a casa, pero ya es un castrado, y los padres lo rechazan. Y entonces el niño acaba en un burdel. Los hay de todas las clases, dijo el ojo con un suspiro. A mí aquella noche me llevaron al peor de todos. Durante un rato no hablamos. Yo encendí un cigarrillo. Después el ojo me describió el burdel y parecía que estaba describiendo una iglesia, patios interiores techados, galerías abiertas, celdas en donde gente a la que tú no veías espiaba todos tus movimientos. Le trajeron a un joven castrado que no debía tener más de 10 años. Parecía una niña aterrorizada, dijo el ojo. Aterrorizada y burlona al mismo tiempo. ¿Lo puedes entender? Me hago una idea, dije. Volvimos a enmudecer. Cuando por fin pude hablar otra vez, dije que no me hacía ninguna idea. Ni yo, dijo el ojo. Nadie se puede hacer una idea.
Ni la víctima, ni los verdugos, ni los espectadores, solo una foto. ¿Le sacaste una foto?, dije. Me pareció que el ojo era sacudido por un escalofrío. Saqué mi cámara, dijo, y le hice una foto. Sabía que estaba condenándome para toda la eternidad, pero lo hice. Ignoro cuánto rato estuvimos en silencio. Sé que hacía frío, pues yo en algún momento me puse a temblar. A mi lado hizo llozar al ojo un par de veces, pero preferí no mirarlo. Vi los faros de un coche que pasaba por una de las calles laterales de la plaza. A través del follaje vi encenderse una ventana. Después el ojo siguió hablando. Dijo que el niño le había sonreído y luego se había escabullido mansamente por uno de los pasillos de aquella casa incomprensible. En algún momento uno de los chulos le sugirió que si allí no había nada de su agrado, se marchara. El ojo se negó, no podía irse. Se lo dijo así: no puedo irme todavía. Y era verdad, aunque él desconocía qué era aquello que le impedía abandonar aquel antro para siempre, para siempre. El chulo, sin embargo, lo entendió y pidieron té o un brebaje parecido. El ojo recuerda que se sentaron en el suelo, sobre unas esteras o sobre unas alfombrillas estropeadas por el uso. La luz provenía de un par de velas. Sobre la pared colgaba un póster con la efigie del dios. Durante un rato el ojo miró al dios y al principio se sintió atemorizado, pero luego sintió algo parecido a la rabia, tal vez al odio. Yo nunca he odiado a nadie, dijo mientras encendía un cigarrillo y dejaba que la primera bocanada se perdiera en la noche berlinesa. En algún momento, mientras el ojo miraba la efigie del dios, aquellos que lo acompañaban desaparecieron. Se quedó solo con una especie de puto de unos 20 años que hablaba inglés. Y luego, tras unas palmadas, reapareció el niño. Yo estaba llorando, o yo creía que estaba llorando, o el pobre puto creía que yo estaba llorando, pero nada era verdad. Yo intentaba mantener una sonrisa en la cara, una cara que ya no me pertenecía, una cara que se estaba alejando de mí como una hoja arrastrada por el viento, pero en mi interior lo único que hacía era maquinar. No un plan, una forma vaga de justicia, sino una voluntad. Y después el ojo y el puto y el niño se levantaron y recorrieron un pasillo mal iluminado y otro pasillo peor iluminado, con el niño a un lado del ojo, mirándolo, sonriéndole, y el joven puto también le sonreía, y el ojo asentía y prodigaba ciegamente las monedas y los billetes, hasta llegar a una habitación en donde dormitaba el médico y junto a él otro niño con la piel aún más oscura que el niño al que habían castrado, que la del niño castrado, y menor que este, tal vez 6 años o 7. Y el ojo escuchó las explicaciones del médico, del barbero o del sacerdote, unas explicaciones prolijas en donde se mencionaba la tradición, las fiestas populares, el privilegio, la comunión, la embriaguez y la santidad, y pudo ver los instrumentos quirúrgicos con que el niño iba a ser castrado aquella madrugada o a la siguiente. En cualquier caso, el niño había logrado, pudo entender aquel mismo día al templo o al burdel una medida preventiva, una medida higiénica, y había comido bien como si ya encarnara al Dios, aunque lo que el ojo vio fue un niño que lloraba medio dormido y medio despierto, y también vio la mirada medio divertida y medio aterrorizada del niño castrado que no se despegaba de su lado. Entonces el ojo se convirtió en otra cosa, aunque la palabra que él empleó no fue otra cosa sino madre. Dijo madre y suspiró, por fin madre. Lo que sucedió a continuación de tan repetido es vulgar, la violencia de la que no podemos escapar, el destino de los latinoamericanos nacidos en la década de los 50. Por supuesto, el ojo intentó sin gran convicción el diálogo, el soborno, la amenaza. Lo único cierto es que hubo violencia y poco después dejó atrás las calles de aquel barrio como si estuviera soñando y transpirando a mares. Recuerda con viveza la sensación de exaltación que creció en su espíritu cada vez mayor, una alegría que se parecía peligrosamente a algo similar a la lucidez, pero que no podía ser lucidez. También la sombra que proyectaba su cuerpo y las sombras de los niños que llevaba de la mano sobre los muros descascarados. En cualquier otra parte hubiera concitado la atención. Allí, aquella hora, nadie se fijó en él. El resto, más que una historia o un argumento, es un itinerario. El ojo volvió al hotel, metió sus cosas en la maleta y se marchó con los niños. Primero en un taxi hasta una aldea o un barrio de las afueras, desde allí en un autobús hasta otra aldea donde cogieron otro autobús que los llevó a otra aldea. En algún punto de su fuga se subieron a un tren y viajaron toda la noche y parte del día.
El ojo recordaba el rostro de los niños mirando por la ventana un paisaje que la luz de la mañana iba deshilachando, como si nunca nada hubiera sido real salvo aquello que se ofrecía, soberano y humilde, en el marco de la ventana de aquel tren misterioso. Después cogieron otro autobús y un taxi y otro autobús y otro tren hasta que hicimos dedo, dijo el ojo mirando la silueta de los árboles berlineses, pero en realidad mirando la silueta de otros árboles innombrables, imposibles, hasta que finalmente se detuvieron en una aldea en alguna parte de la India y alquilaron una casa y descansaron. Al cabo de 2 meses el ojo ya no tenía dinero y fue caminando hasta otra aldea, desde donde envió una carta al amigo que entonces tenía en París. Al cabo de 15 días recibió un giro bancario y tuvo que ir a cobrarlo a un pueblo más grande que no era la aldea desde la que había mantenido la carta, ni mucho menos la aldea en donde vivía. Los niños estaban bien, jugaban con otros niños, no iban a la escuela y a veces llegaban a casa con comida, hortalizas que los vecinos les regalaban. A él no le llamaban padre, como les había sugerido más que nada como una medida de seguridad, para no atraer la atención de los curiosos, sino ojo, tal vez como le llamábamos nosotros. Ante los aldeanos, sin embargo, el ojo decía que eran sus hijos. Se inventó que la madre, India, había muerto hacía poco y él no quería volver a Europa. La historia sonaba verídica. En sus pesadillas, no obstante, el ojo soñaba que en mitad de la noche aparecía la policía india y lo detenían con acusaciones indignas. Solo podía despertar temblando. Entonces se acercaba a las esterillas en donde dormían los niños y la visión de estos le daba fuerzas para seguir, para dormir, para levantarse. Se hizo agricultor, cultivaba un pequeño huerto y en ocasiones trabajaba para los campesinos ricos de la aldea. Los campesinos ricos, por supuesto, en realidad eran pobres, pero menos pobres que los demás. El resto del tiempo lo dedicaba a enseñar inglés a los niños y algo de matemáticas y a verlos jugar. Entre ellos hablaban en un idioma incomprensible. A veces los veía detener los juegos y caminar por el campo como si de pronto se hubieran vuelto sonámbulos. Los llamaba a gritos. A veces los niños fingían no oírlo y seguían caminando hasta perderse. Otras veces volvían la cabeza y le sonreían. ¿Cuánto tiempo estuviste en la India?, le pregunté alarmado. 1 año y medio, dijo el ojo, aunque a ciencia cierta no lo sabía. En una ocasión su amigo de París llegó a la aldea. Todavía me quería, dijo el ojo, aunque en mi ausencia se había puesto a vivir con un mecánico argelino de la Renault. Se rió después de decirlo. También yo me reí. Todo era triste, dijo el ojo. Su amigo que llegaba a la aldea a bordo de un taxi cubierto de polvo rojizo, los niños corriendo detrás de un insecto en medio de unos matorrales secos, el viento que parecía traer buenas y malas noticias. Pese a los ruegos del francés, no volvió a París. Meses después recibió una carta de este en donde le comunicaba que la policía india no lo perseguía. Al parecer, la gente del burdel no había interpuesto denuncia alguna. La noticia no impidió que el ojo siguiera sufriendo pesadillas. Solo cambió la vestimenta de los personajes que lo detenían y los aherían. En lugar de ser policías, se convirtieron en esbirros de la secta del dios castrado. El resultado final era aún más horroroso, me confesó el ojo. Pero yo ya me había acostumbrado a las pesadillas y de alguna forma siempre supe que estaba en el interior de un sueño, que eso no era la realidad. Después llegó la enfermedad a la aldea y los niños murieron. Yo también quería morir, me dijo el ojo, pero no tuve suerte. Tras convalecer en una cabaña que la lluvia iba destrozando cada día, el ojo abandonó la aldea y volvió a la ciudad en donde había conocido a sus hijos. Con atenuada sorpresa descubrió que no estaba tan distante como pensaba. La huida había sido en espiral y el regreso fue relativamente breve. Una tarde, la tarde en que llegó a la ciudad, fue a visitar el burdel en donde castraban a los niños. Sus habitaciones se habían convertido en viviendas en donde se hacinaban familias enteras. Por los pasillos que recordaba solitarios y fúnebres ahora pululaban niños que apenas sabían andar y viejos que ya no podían moverse y se arrastraban. Le pareció una imagen del paraíso. Aquella noche, cuando volvió a su hotel, sin poder dejar de llorar por sus hijos muertos, por los niños castrados que él no había conocido, por su juventud perdida, por los jóvenes que ya no eran jóvenes y por los jóvenes que murieron jóvenes y por los que lucharon por Salvador Allende y por los que tuvieron miedo de luchar por Salvador Allende. Llamó a su amigo francés que ahora vivía con un antiguo levantador de pesas búlgaro y le dijo que le enviara un billete de avión y algo de dinero para pagar el hotel.
Y su amigo francés le dijo que sí, que por supuesto, que lo haría de inmediato. Y también le dijo, ¿qué es ese ruido? ¿Estás llorando? Y el ojo dijo que sí, que no podía dejar de llorar, que no sabía qué le pasaba, que llevaba horas llorando. Y su amigo francés le dijo que se calmara. Y el ojo se rió sin dejar de llorar y dijo que eso haría y colgó el teléfono. Y luego siguió llorando sin parar. Y eso es. Gracias, Juan. La triste historia del ojo. Bueno. Voy. ¿Tienen algo que decir? Hola. Estuve leyendo solo todo el tiempo. Dime. Están ahí, estuve leyendo solo todo el tiempo. Pues yo te escucho. Parce, no encuentro la pestaña. ¿Será que nos fuimos? No, sí, No, ya. sí estamos, fue una lectura muy, o sea, la voz lo leyó, pareciera como si estuviera hablando, que lo escribí, no sé, me pareció conmovedora, fue, ¿Cómo qué? fue muy dura, me Mover. pareció muy conmovedora, Sí. como en última fue como la historia de una madre, de un rescate, no sé, fue muy, muy bonita, me pareció. Ok, gracias, John. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y están callados. Oli. Hello. Ve, Juan, ¿qué tienes que decir al respecto? Genial, bro. Putamente genial, ¿sí o no? Es muy bueno. El tipo maneja el ritmo de una forma tan brutal. O sea, hay ritmo en toda la historia. O sea, te fijas, por ejemplo, en las comas. El manejo de las comas cuando llegan momentos álgidos es impecable. O sea, es muy fuerte. Entra con una cadencia y un ritmo sumamente fuerte y después para, punto aparte, y empieza el siguiente párrafo con algo anecdótico. Sí. Y luego arranca nuevamente con el circo de emociones, tum, 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 tum. Es como ver un round de boxeo entre Muhammad Ali y Mike Tyson. Entonces, plan, se dan y de repente, ¡plum!, se acaba el primer round y empieza nuevamente la anécdota, el comentario, y nuevamente entran al round y los boxeadores están dando. Es exactamente eso, tiene una cadencia y un ritmo violento. Es sumamente fuerte. Me gusta que nos lleva de paseo, ¿no? Como, bueno, salimos de Chile, salimos de casita, nos fuimos a México. Hay un bar que se llama Quito. O sea, el tipo está en todas las ciudades. Sí. Y evidentemente es un tipo latinoamericano. O sea, se siente el latinoamericano que ha estado fuera de su país. Cuando un latinoamericano está fuera del país, los que hemos tenido el privilegio de poder viajar, por ejemplo, estar sentados, por ejemplo, en una plaza en Múnich y poder ver de repente los árboles o poder entender que plazas como esa, a pesar de que están en Europa, están siendo vistas con ojos latinoamericanos, ya es un acercamiento al lector brindándole una óptica del sentido latinoamericano, de la percepción latinoamericana frente a una arquitectura, por ejemplo, europea o india. Porque a pesar de, por ejemplo, de que está en la India, se siente que aún estando en la India es un personaje latinoamericano. Entonces, la perfección de cuentos como este es que logran captar la individualidad de un latinoamericano en el exterior. A pesar de que no te está contando el trasfondo de la historia de dónde viene él. Por ejemplo, no te cuenta que cuando es niño no hace lo que hace una novela. Entonces, el cuento es como una especie de picos en donde solo se observan el pico de la montaña, pero no se observa toda la ladera. Entonces, ese es justamente una de los criterios que se tienen al momento de escribir un cuento, que solo se observan picos. El cuento ya empieza cuando todo está dado.
no hay un preámbulo y no hay un fin prolongado, solamente hay picos que se atisban en medio de un tiempo determinado. Por eso es un cuento y no una novela. Entonces, el manejo de todo esto de este tipo es absurdo. Bueno, gracias. Esto, pues, Ya sé. o sea, a mí me parece que ustedes dan una mirada muy, muy optimista sobre el paisaje, ¿no? O sea, yo estaba pensando en Bolaño, ¿no? En la narración como del exiliado, ¿no? De hecho, así empieza el cuento, narrando que el personaje principal, suponemos Bolaño, está hablando de exiliados, él mismo lo es. Y cuando se va a la narración a otros lugares, cuando se va a la India, cuando se va a Francia, se siente tan latinoamericano porque está jugando con la emoción de añorar su tierra, ¿no? De añorar el lugar a donde siente que pertenece. Por eso, por eso yo no me lo tomé tan literal y estaba tratando de pensar qué significaba, o sea, qué querían decir los niños. Estaba tratando de figurarme qué representaban, por qué el ojo, está el tema de su sexualidad y después están los niños, a dónde va esa figura, qué hace con ellos. O sea, piensen al final la imagen que deja el cuento diciendo que el tipo huía y huía, pero al final estaba ahí cerca. Eso es una metáfora del propio cuento, que se alejaba y se alejaba y se alejaba, pero volvía a estar en el mismo punto. Por eso vuelve a mencionar a Allende, por eso vuelve a mencionar a Chile, por eso vuelve a mencionar todos los elementos con los que empezó. Pero no sé, no me figuro a qué se refieren los dos niños. Me parece que es un comentario excelente, porque si te fijas, al inicio del cuento, el tipo dice que de la violencia, la verdadera violencia, nadie se escapa. Entonces, tu elemento de la espiral me parece de lujo, porque es justamente eso lo que sucede. La espiral siempre regresa, es una especie de eterno regreso. Entonces, su escape, que es un escape de la verdadera violencia, es fútil, no lo logra. Es un intento baldío. El tipo está en este escape y además atrás, como dices tú, existe el prejuicio del homosexual. Y además sabemos que él como homosexual, dentro de este cuento, no tiene ninguna mala intención con respecto a estos niños, sino más bien una intención periodística, digamos así, porque el tipo estaba para eso, para tomar fotos y para escribir un reportaje. Y se encuentra con esta escena sumamente desgarradora y su voluntad periodística pasa a un segundo plano y su intención de madre o padre pasa a un primero. Entonces me parece... O sea, dime. Sí, sigue. No sé, estaba pensando en que quizá los niños representan una forma de hogar, ¿no? Porque él no lo hace como por bondad, no es que sienta el deseo de salvarlos, sino como que ven ellos algo que puede salvar, quizá, no estoy seguro. Por favor, compa. Y eso como una metáfora de salvarse a sí mismo, pero no sé, es como si él mismo fuese un castrado y al salvar al niño castrado se salva a sí mismo, tal vez, no estoy seguro. Eso me parece del putas también, porque a la final cualquier intento de salvación del otro es un intento de salvación de uno mismo. Por ejemplo, si le ves desde el punto de vista de la filosofía oriental, que habla de la unidad del hombre, por ejemplo, de que tú eres yo y yo soy tú, cualquier intento de salvación del otro es un intento de salvación propia. Entonces, yo creo que ahí justamente actúan los hilos de la empatía y creo yo que más que una especie de metáfora hay el sentido de apropiación de la otredad, o sea, del otro como un elemento propio, de lo que es uno mismo. Pero bajá, sí, me parece bien, creo. Gracias, Yasser. John, ¿quieres decir algo?
Pero entonces, no sé, en las filosofías orientales, digamos, esas acciones bondadosas también tienen un interés, ¿no? Como el interés de resucitar y este rollo, ¿no? O sea, digamos, no siento que él haya salvado a esos niños con un interés específico, sino fue como una acción casi voluntaria, no sé, así lo siento, como una necesidad y sin ningún interés, a diferencia de esa filosofía, no sé. Bueno, es que en la filosofía oriental tampoco es que hay un verdadero interés, ¿no? Es simplemente el entendimiento de que el otro es solamente una ilusión, o sea, de que la existencia del otro, la distancia que hay entre mi cuerpo y el cuerpo de la persona que tengo al lado es solamente una ilusión. Entonces, la ayuda del otro es, en un principio, la ayuda de uno mismo. Entonces, el interés pasa a un segundo plano. Por eso es que justamente ya deja a un lado el tema del periodismo, eh, y empieza simplemente a ocuparse de los niños como si fuese un padre o una madre, como lo quieras ver. Comprendo, gracias. Ok. Luis, ¿quieres decir algo? Luis no está. No, estoy escuchando. Ah, ok. Hola, Bueno, hola, ¿cómo estás? ausente, como has visto. Sí, Muy eso me da ausente. cuenta. De hecho, me debes como un montón de cuentos, ¿no? Y de explicaciones y de cosas. Menos mal tenías a la mano la presencia de un amante de Bolaño que te pudo decir qué cuentos. Qué pena, Nat. Bueno, no, pues maravilloso, me encantó. Yo amo todo lo que sea Bolaño. Hasta ahora no he encontrado nada que me disguste de Bolaño. Me gustaría para ver que, no sé, uno siempre se desilusiona de todo lo que le gusta y de lo que ama. Pero bueno, No va a pasar. eh, eh, bueno, ¿qué iba a decir? Varias cosas. Esto me llevó a la primera conversación cuando apareció Juan, que dijo que mencionó a Bolaño y que dijo que el otro podía ser más que un cuento, una crónica, ¿no? Aquí yo sí sentí eso que estabas explicando la otra vez, Juan, que era la presentación del personaje, y tan breve, o sea, es como que el ojo, ¿sí? Y el ojo es el personaje, y el ojo claramente tiene, o sea, está creado en muchos, o sea, incluso salvando a los niños, siendo mamá, siendo periodista, siendo, bueno, esta persona que no le gusta la violencia, siendo homosexual, hay muchas cosas que ya crearon el personaje y que nomás el mero apodo de que los niños le digan después, díganme como todo el mundo me dice que es el ojo, le da una trayectoria, ¿no? Fuera del cuento, como vida. Y bueno, eso pasó ahí en muy poco tiempo sin desviarse de la vivencia que tuvo el ojo, ¿sí? Fue muy, muy interesante eso, ver esa construcción del personaje allí tan clara que habías mencionado la otra vez. Y la otra, bueno, ahorita que están hablando en esto de ayudar al otro, es ayudarse a sí mismo. Me acuerda mucho estos capítulos de muchos programas de dibujos animados de la mente colectiva, que como que todos somos el mismo, o sea, como que no está ese interés más que, no sé, somos humanos, tenemos vida, entonces te ayudo porque vos sos yo soy tú, no sé, me acordé mucho de esos capítulos de Rick and Morty como de mentes colectivas. Y también me llevó a pensar un ámbito muy, muy, muy teso que pues no sé, como fotógrafa, como socióloga, pues persona que interviene, ¿no? Que hace intervención social. Es como, ¿hasta dónde están esos límites de, bueno, sí, yo estoy en una observación no participante, en una observación participante, voy a contar una historia, mando toda la mierda y hago lo que tengo que hacer para cambiar lo que considero que puedo cambiar? O sea, es también una intervención muy directa, ¿no? Que él decidía hacer y que ya luego, bueno, pues se murieron, vuelvo a mi vida, ¿no? Pero pues es una cosa muy tenaz, muy grande, como pensar esos límites, como que siempre que uno está en un espacio y que se propone ejecutar algo, se está interviniendo aunque no se quiera intervenir. Cuando una persona está llevando a cabo una investigación, en estos días, a ver, les cuento, una amiga está haciendo su trabajo de maestría con personas trans y quiere acompañarlas a sus procesos médicos, ¿sí? Y ver cómo es su atención, o sea, cómo son atendidas en las entidades públicas de salud.
Entonces, y nos hizo la pregunta, dijo, ¿eso sería una observación participante o no participante? Y otra amiga dijo, ¿qué putas es una observación no participante? No creo que exista eso. Y yo muy purista le dije, sí, sí existe, porque bla, 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 pero pensándolo es como que mi amiga va a estar allá con estas personas y obviamente eso, primero, la elección del tema está enraizado con sus intereses, como decía Susan Sontag, que todo lo que se fotografía, todo lo que se documenta es una cuestión de ficción porque es elegida, o sea, es como que yo estoy eligiendo este tema porque esto me conecta con algo mío y me va a movilizar. A partir de ahí deja de ser neutro, deja de ser no participante. Entonces como que ya luego todo lo que se da de ahí para adelante genera una reacción. Ya, entonces como que este tipo decide romper esta barrera de todo eso, de esta ética de soy fotógrafo, soy persona que documenta, que investiga, que no sé, y me meto y saco a este niño, ¿no? Contra sus cosas también, porque él es como que primero intenta sobornar, yo no soy violento, yo soy una persona pacífica, acordemos, y luego ya manda toda la mierda y se roba al niño y se va a correr en espiral. Entonces, como también cómo es ese espacio intervino en él, ¿sí? Y no solamente él intervino en ese espacio, y eso también creo que es algo que pasa cuando uno hace investigación, cuando uno hace fotografía, cuando uno hace intervención social, ejecuta proyectos. Esos espacios y todos esos mundos, como dice Pessoa, habitan, se quedan habitando en uno. Y uno es un montón de planetas que visita y lo visitan a uno. No sé, es como que un montón de pedacitos que constantemente lo construyen, la construyen a una. Entonces, ojalá estuviera aquí Laura para que me escuchara hablar así. pero, pero sí, entonces muy bello. Y muchas gracias por esa lectura tan fluida. Yo a veces no sé cómo leer porque Inata es testigo. Yo me monto en el carro y dice, bla, 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 y entonces, pero es porque me emociona y es ese ritmo que intento seguir, pero luego me doy cuenta que nadie entiende, entonces como que tengo que parar y vocalizar y es muy difícil. Entonces está interesante también haber escuchado a Juan, porque primero su acento no es colombiano caleño, y entonces eso también me descontextualizó completamente, era como escuchar un relato de Bolaño. Entonces, muy bacano. Adiós. Me pareció del putas lo primero que dijiste, que hablaste del personaje, a ver, ¿qué me dijiste? Así, que hizo una que no hizo propiamente una descripción del personaje como tal. Y eso me pareció bien bacán, porque es una observación muy prudente, en el sentido de que la construcción la construcción del cuento está conducida por un acto o un evento, ¿ya? Entonces, en este caso, el acto o el evento es el hecho que se da más o menos en la tercera parte en las tres cuartas partes del cuento, en el momento en que el tipo rapta a los niños y se apropia del problema. Entonces, si nos fijamos, todo el cuento está construido en base a eso, en base a llegar a eso. Entonces, es bacán eso, porque justamente lo que hay es una construcción paulatina del personaje sin necesariamente atorarnos qué es lo que es o quién es lo que es quién es el personaje. O sea, no nos está diciendo exactamente qué es lo que es, sino nos está mostrando a través de acciones precisas quién es este personaje. De manera tal que al momento de la lectura te vas creando la personalidad de este tipo sin necesariamente una narración explícita de la personalidad. Entonces eso es bacán, porque mientras lo lees, si es que tú, por ejemplo, hoy noche sueñas en el ojo Silva, soñarías en un ojo Silva en particular, ¿ya? Soñarías un tipo que tiene unas ciertas características y que fueron además características dadas por el autor, pero que dan espacio para la construcción de la imaginación en el lector. Es decir, que tú tienes toda la capacidad, y eso lo sabe muy bien Bolaño, de imaginar cuáles son aquellas características que le faltan al personaje, pero que tú puedes rellenar. Entonces, esa es una característica de un gran escritor. O sea, cuando el escritor te da ya todo desmenuzado y ya te dice, y ya te da todo por sentado y tú ya no tienes que imaginar absolutamente nada, el personaje se olvida, porque es justamente la imaginación con la que tú aportas en la lectura la que hace que la historia trascienda en tu memoria.
porque tú estás participando de la historia, creo yo. Gracias, Juan. ¿Alguien más quiere aportar algo? Majo, ¿quieres decir algo? No. Nos dejó a todos como... No. Ok. Bueno, Perdón, sí, me parece mucho. pues igual estamos. Bueno, chicos, ya que no hay más comentarios, creo que el día de hoy no haremos debate. Y si quieren proponer algún cuento para el próximo sábado, me avisan y miramos otras dinámicas. Creo que haber invitado a a un amante de Bolaño fue como re buena idea. Entonces, bueno, ahí vamos mirando. Yo, siguiendo esa misma onda, leería Piglia, el Laucha de Piglia, uy, que es brutal, 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 brutal. Y Piglia es posterior a Bolaño, entonces se sigue como una línea histórica en la literatura que calza muy bien. ¿Este man en qué momento de la historia está? ¿Quién? Bolaño. Bolaño, él está a finales del siglo XX. ¿Dijiste que eso fue antes o después del boom latinoamericano? Después, claro, después del boom latinoamericano. Él viene después después del boom, ¿Perdón? después de que ya Claro, después, Cortázar y Borges y demás. Él es claro. Él post-boom, en realidad. murió en el 2006, pero sus escritos que Su fueron literatura. en la vida fue en el siglo XX. Ok. ¿Qué dices? Paola. Hola. Pues no sé, pensando también en una dinámica diferente, podríamos leer la primera parte de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. No sé si conocen este escritor o si han leído este libro. Si no estoy mal, La Casa Grande, es que me confundo entre los cuentos de Juana y La Casa Grande, pero creo que La Casa Grande empieza con algo relacionado con la masacre de las bananeras, una conversación entre dos militares. Es bien chévere porque se puede leer, una persona habla y otra persona responde. Es un diálogo constante. Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una idea para una dinámica diferente de lectura. Cool. Listo. Álvaro Cepeda es colombiano, eh, barranquillero, si no estoy mal. Fue muy amiguito de Gabo, del Parche de la Cueva, todo esto. Entonces, es mi escritor favorito. Colombiano. Y bueno, no soy casi nada lectora, pero ese tipo me... Entonces, bueno, podríamos leer. Ah, listo, vale. Pero, ¿es un cuento o hace parte Una de...? novela. Es que La Casa Grande es una novela, pero la primera parte es como, o sea, puede, tiene, tiene un fin, o sea, se abre y se cierra, yo no sé, podríamos intentarlo Ok. y dejar el abreboca. Vale, vale. Yo lo leo y miramos. Me parece. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir online y, y estar una noche más leyendo cuentos. ¿Poemas, Eh, Malén? no, pero podríamos abrir algo. Pues es que la dinámica es principalmente con cuentos, pero Porque un poema da para mucho análisis. ok. Mucho análisis. Ok. Después abriremos un espacio para poesía, poemas y análisis y demás. A mí me queda re difícil realmente la ¿Qué poesía a qué te queda veces. difícil? Como a veces entenderlo, no sé si los estoy entendiendo bien o eso es más como de mi Mejor, subjetividad. porque así te da más chance de analizarlo, de poder masticarle al poema. No todos los poemas son tan claros. Hay muchos poemas que no están hechos para ser netamente entendidos a priori, sino
más bien sentidos primero y luego entendidos. Bueno, abriremos el espacio. Bueno, por ahora muchísimas gracias. Esto yo no sé cómo será. Detener.